Jóvenes, bienvenidos a este espacio, charlas de arquitectura. Los invito a que se suscriban y envíen sus comentarios, sus preguntas y alguna cosa que tengan ustedes deseos de que hablemos en este espacio. Hoy en lo particular quiero hablar de un elemento muy importante que se da en la arquitectura. De estudiantes y luego de profesionistas, siempre nos hemos encontrado con la disyuntiva: ¿qué es más importante en arquitectura? ¿La forma o la función? Hoy quiero hablarles un poco de lo que es la forma. La forma en arquitectura es precisamente ese factor representativo de la propia arquitectura, o sea, el esquema exterior de los edificios. La forma va a dar al edificio esa imagen de representatividad, le va a conformar un estilo, le va a conformar una categoría, le va a dar un carácter, ¿sí? Y exactamente basados en la forma, nosotros generamos una tipología de edificios. En síntesis, la forma viene a ser exactamente la delimitación externa de todos los objetos que existen en la naturaleza. Esa forma externa la capta el ser humano a través de los sentidos y se forma una imagen de lo que es el objeto. En arquitectura, eso es lo que hacemos. Cuando nosotros pensamos en un objeto, inmediatamente nos imaginamos su forma. Pero nosotros imaginamos tanto su forma exterior como la forma interior. Las formas pueden ser simples o complejas. Las simples generalmente nos apoyamos en la geometría. Todas las formas geométricas van a ser fácil de apreciar. En cambio, las complejas generalmente las atribuimos a la naturaleza. O sea, las formas orgánicas son un poco más complejas de apreciar a primera vista. Entonces, nosotros los arquitectos generalmente utilizamos las formas arquitectónicas para representar nuestros objetos arquitectónicos. Y así tenemos que las formas básicas de diseño en la arquitectura son prismáticas, a partir del cubo y los prismas; piramidal, a partir lógicamente de pirámide; filosférica, cuando lo que trata de reconstruir es una esfera; poliédrica, cuando tiene más lados, más caras de las que tienen las piramidales y las prismáticas. Y por último, también jugamos mezclando todas las formas. Por esta razón, existen en la arquitectura tres formas básicas de representación de objetos: prisma, la pirámide y la esfera. De ahí surge la mayoría de los edificios. Las formas piramidales han sido las primeras que han utilizado los seres humanos para representar objetos y darles esa categoría de jerarquía, de monumentalidad. Y por eso encontramos muchos edificios que se representan a través de la forma piramidal. Otro de los factores que tenemos también es las formas prismáticas. Son las más comunes en arquitectura. ¿Sí? Tenemos la mayoría de los edificios, generalmente los construimos de forma prismática. Pero existen estos prismas limpios, cuando el edificio
es exclusivamente y efectivamente un prisma, un cono, ¿sí? Un cilindro, ¿sí? Limpio. Pero jugamos nosotros a sustraer y a sobreponer elementos, y de esta manera jugamos con ese prisma y hacemos elementos resaltados y elementos remitidos. Y eso le va a dar un carácter especial a los edificios. Los sobreponemos, los intercalamos y generamos una serie de formas un poco más complejas, pero fáciles de apreciar. Las formas poliédricas van a tener un poco más de complejidad, un poco nada más, pero siguen siendo base de la línea geométrica. Y así te encontramos elementos que pueden ser icosaedros, que pueden ser muchas formas a través de crear la sobreposición de figuras geométricas, triángulos, hexágonos, etc. Una de las representaciones más fáciles de entender de estas formas poliédricas es un balón de fútbol, formado por puros hexágonos y un pentágono. Esa es la cuestión. En arquitectura lo vemos en muchos edificios que están conformados de esta manera. La siguiente forma que utilizamos los arquitectos para desarrollar nuestros proyectos arquitectónicos son las formas curvas, que en arquitectura le llamamos filoesféricas. ¿Por qué? Porque todos los filos, todos los contornos son circulares, esféricos, siguiendo una figura ondulatoria, etc. Y así vemos que actualmente se ha llevado a cabo, partiendo principalmente de un movimiento llamado deconstructivismo, donde la forma se dispara y se empiezan a hacer formas completamente distintas, apoyadas en la plasticidad de los materiales. Y así tenemos formatos demasiado orgánicos, haciendo una representación, por ejemplo, de módulos, etc. Uno de los primeros arquitectos que se atrevió a hacer esferas fue Taut, con sus proyectos imaginarios. Y de ahí hemos utilizado la forma esférica, pero extraordinariamente. Y por último, quiero hablarles también de que mezclando las formas podemos crear figuras muy agradables a la vista. Actualmente los edificios altos en China, en Dubái, en muchos lugares están utilizando estas formas mixtilíneas para crear elementos extraordinarios. Utilizamos las cubiertas a base de paraboloides hiperbólicos, hacemos un movimiento de cilindros con torsión, hacemos la juxtaposición de elementos circulares con elementos rectos. Un ejemplo característico, el Museo de Guggenheim, que tiene una diversidad de formas que están íntimamente ligadas y que las apreciamos en su totalidad de forma armónica. O sea, lo importante en todo este factor es que el arquitecto conforme una manera de representar sus edificios que no sea la tradicional. En muchos lugares la forma responde a ciertos factores contextuales. En lugares donde nieva, las formas de las techumbres son apuntadas. ¿Para qué? Para que la nieve vaya cayendo poco a poco y no aumente los pesos en las azoteas. En otros, que las condiciones son tórridas, cálidas en extremo, las construcciones son planas, ¿sí? En otras ocasiones donde llueve mucho, las cubiertas son inclinadas, y así de esa manera. Entonces,
Yo los invito a que cuando desarrollen un proyecto, piensen en qué forma sea más adecuada al contexto en que estamos trabajando. Muchas gracias. Nuevamente los invito, suscríbanse, envíenme sus comentarios, envíenme sus preguntas, interrogantes, qué tema les gustaría que tocáramos en estas charlas, y estaremos muy a gusto y muy prestos a complacerlos.